Hola amigos y seguidores de Profesor Lolo, hoy quiero empezar con una serie de videotutoriales de termodinámica de la primera ley para personas ingenieros, mecánicos, ingenieros industriales, ingenieros electricistas, ingeniería en general, pues la gente que necesita términos de maestría. Entonces vamos a empezar. Leo el ejercicio. Tenemos un tanque rígido A, que es este, de 0.6 metros cúbicos, contiene 1 kilogramo de agua a 120 grados centígrados, y un tanque rígido B es de 0.4 metros cúbicos con agua a 600 kilopascales y 200 grados centígrados. Los dos tanques se encuentran conectados a un dispositivo cilindro-pistón inicialmente vacío, o sea, con las válvulas cerradas como se muestra en la figura. Entonces estas dos válvulas están cerradas. La presión del cilindro debe ser de 800. Entonces ya me están diciendo cuánto es la presión que tiene que tener este cilindro al final para levantar el pistón. Ahora las válvulas son abiertas lentamente y el calor es transferido de manera que el agua alcanza una temperatura uniforme de 200 grados centígrados. Con las válvulas abiertas, encuentre la presión final, el volumen final, el trabajo y el calor en el proceso. Entonces, para iniciar a hacer este ejercicio, yo lo tomé de la siguiente manera. Hacemos el esquema, ¿sí? Entonces, en el esquema, en este primer lado, nos vamos a dar cuenta que el tanque rígido tiene un volumen de A de 0.6 metros cúbicos, una masa de 1 kilogramo, entonces masa de 1 kilogramo. La temperatura es de 120 grados centígrados, entonces una temperatura de 120 grados centígrados. La presión 2, eso es para el estado inicial 1. Para el estado inicial 1 en el tanque rígido B, pues tenemos que la presión es igual a 600 kilopascales y la temperatura es igual a 200 grados centígrados. Y por último, entonces nos damos cuenta que en un primer estado esto está abajo y estas son las presiones iniciales que tenemos, la información inicial que tenemos. Entonces tenemos que empezar a calcular propiedades con esto. Por otro lado, entonces nos damos cuenta que en ese estado esto está abajo, ¿sí? Ahora nos dicen que la presión del cilindro debe ser de 800, entonces eso quiere decir que esta presión se eleva a 800, esto se abre lentamente y entonces el flujo másico de estos dos cilindros va a empezar a pasar de esta manera, así hasta que empiecen a levantar el pistón, ¿sí? Entonces la idea es saber cuánto es el trabajo, cuánto es el calor que se va a disipar de acá, cuánto es el calor disipado acá, cuántos son los calores que le van a entrar aquí a cada uno del proceso, cuánto es el flujo másico que va a salir en cada uno, masa de salida de A, masa de salida de B, ¿sí? Y cuánto es el volumen final aquí en el proceso, cuánto es el trabajo que va a realizar acá, cuánto es el trabajo, ¿sí? Cuál es el calor en todo el proceso, o sea, el calor en A, el calor en B, el calor en C. Y pues vamos a empezar. Entonces, acá vemos que este tanque rígido tiene sus propiedades, bueno, tiene volumen y temperatura y masa. Entonces yo lo primero que tengo que sacar es el volumen específico. Entonces yo sé que el volumen específico de A es igual a la masa, al volumen sobre la masa en A. Entonces, este volumen específico sería igual a 0.6 dividido en 1. Entonces esto nos daría una masa, un volumen específico de 0,6, ¿sí? Listo. Entonces ya tenemos dos cuestiones para calcular ese estado termodinámico.
Entonces tenemos que hacer un diagrama. Ese diagrama va a ser el diagrama temperatura, volumen específico, ¿sí? Entonces esto es para esta primera sustancia, ¿cierto? Entonces nosotros en ese diagrama tenemos la temperatura y tenemos el volumen específico, ¿sí? Entonces nosotros nos vamos a las tablas y nos damos cuenta que cuando nosotros tenemos este domo, esta es la presión constante, este es el punto de temperatura de saturación, ¿sí? Esa temperatura de saturación tenemos que saber que es esta misma, 120 grados centígrados, o sea, esta misma, 120 grados centígrados, y tenemos que mirar acá los dos volúmenes específicos. Nosotros sabemos que en esta parte, pues tenemos acá líquido saturado, en esta parte esto es mezcla, en esta parte, perdón, esto es vapor saturado, en esta parte es líquido comprimido, líquido saturado, líquido comprimido y vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, si nosotros nos encontramos en cualquiera de estos puntos, dependiendo de la temperatura de saturación, si por ejemplo tenemos una temperatura de saturación de 120 grados centígrados, si nos encontramos por debajo, ¿qué pasa? Que si la temperatura que nosotros tuviéramos fuera menor a 120, entonces este estaría en vapor sobrecalentado. Si está en la mitad, puede estar en líquidos saturado o en vapor saturado, ¿sí? Pero eso o en mezcla, pero eso depende de las propiedades que vamos a ver. Si la temperatura que tuviéramos fuera por encima de la temperatura de saturación, esa sustancia que es agua estaría como vapor sobrecalentado. Entonces nos damos cuenta que tenemos que mirar BF y BG, ¿sí? Entonces para mirar esto, BF y BG, nosotros lo que tenemos que tomar es, bueno, BF, cuando nosotros miramos las propiedades, nos da un valor en las tablas, en este caso lo estamos haciendo con tablas de la Van Villen, sería BF nos da perdón, la masa Na la masa Na es de 3 kilogramos. Esta masa es de 3 kilogramos. Esta masa es de 3 kilogramos. Sí, entonces si dividimos para el volumen específico, diríamos volumen específico dividido en 3, nos quedaría que es 0.6 dividido en 3 es 0.2. Entonces acá, como se pueden dar cuenta, antes de empezar a hacer el ejercicio, yo abordé tres cosas. Primero, este cilindro es este estado, ¿sí? Entonces, estado, voy a definir el estado y voy a calcular cada una de las propiedades para llenar esa tabla. Ahora, por este segundo lado, entonces tengo este cilindro y este es el de B. Y este es en un estado 2 de estos dos cilindros y este sería el cilindro pistón ya en un estado final, ¿sí? Entonces vamos a calcular. Yo sé que esta propiedad B es, bueno, entonces tengo que mirar cuánto vale acá este punto BG y este punto es BF, ¿sí? Entonces, si nuestro B se encuentra aquí en la mitad, esto está como mezcla. Entonces, vamos a mirar. BF vale 0,001060, ¿sí? Y BG vale 0,89
0,119. Entonces en este caso nuestro B es 0,3. Entonces nuestro B es menor, nuestro B está entre, es mayor que BF, pero es menor que BG. Esta condición, por esta condición ya sabemos que nuestro estado es mezcla, ¿sí? Entonces esto está como mezcla. Entonces cuando uno tiene sustancias como mezcla, debe usar estas propiedades para calcular. Debe usar la siguiente expresión para calcular cada una de las propiedades. Entonces, para calcular el volumen específico final, ya tenemos el volumen específico final, lo que nos haría falta calcular sería la calidad de la sustancia, ¿sí? Entonces esa calidad se calcula de la siguiente manera. Yo sé que volumen específico es igual al volumen específico de la sustancia como líquido más volumen específico más la calidad por la diferencia de volumen específico como vapor por volumen específico como líquido, ¿sí? Entonces de acá despejamos esta calidad sería igual a volumen específico que tenemos de la sustancia menos el volumen específico del lado líquido sobre el volumen específico del lado gas menos el volumen específico del lado aire, ¿sí? Entonces, reemplazando estos valores tenemos el volumen específico vale 0,2 menos el volumen específico por el lado agua vale 0,0001060 dividido entre BG que es 0,89119 menos BF que es 0,001060. Cuando nosotros hacemos esto, nos damos cuenta que la calidad es de un total de 0,223, ¿sí? Entonces en la tabla lo escribimos. Esta calidad es de 0,223. Esa calidad como es una división de dos propiedades que son iguales, entonces la calidad es adimensional, ¿sí? Por otro lado, entonces podemos calcular la energía interna haciendo el mismo paso y calculamos la entalpía de la sustancia, ¿sí? Entonces vamos a seguir calculando. En este caso, ya después de tener la calidad, calculamos las otras propiedades y vamos escribiendo en nuestra tabla. Esto con el fin de que a lo último lo que hagamos sea el análisis completo de toda la sustancia, ¿sí? Bueno, entonces la calidad, la entalpía, la energía interna, que es U, la energía interna U se escribiría como UF más calidad por UG menos UF. Muchachos, recuerden que acá tenían que ustedes ir a las tablas y mirar a una temperatura de 120 el agua en donde se encontraba el volumen específico con respecto al que ya teníamos, ¿sí? Para saber en qué parte estábamos en el domo. Listo, entonces UF es igual a 503,48 más 0,223 de UG, que sería 2529.2 menos 503,48, ¿sí? Y al hacer esta U, al hacer el cálculo, la U nos da un total de, entonces hagámoslo con una calculadora,
quedaría 503.48 más 0.223 por UG, que sería 2529, perdón, punto 2 menos 503,48. Y eso nos da un total de 955,21. 5. Entonces, donde damos calidad, donde damos energía interna, perdón, colocamos 955,215. La mejor manera que yo les recomiendo de hacer el ejercicio, muchachos, es de esta forma. ¿Por qué? Porque ustedes así van calculando todo y van llenando su tabla. Y al final ya podemos calcular la primera ley, ¿sí? Ahora calculemos la energía interna de la sustancia en ese estado 1. Entonces la energía interna de la sustancia también se calcula de la misma manera que todas las otras propiedades. Entonces tenemos la entalpía, H que es entalpía es igual a HF más calidad por HG menos HF, ¿sí? Entonces lo que hacemos es reemplazar. Miramos, HF vale 503,69 más la calidad vale 0,223 por la energía, por la entalpía G, que vale, esta diferencia de entalpías ya la encuentran en la Van Villen cuando ustedes miran la sustancia. Entonces estas son dos formas de calcularla. Hay una parte que está HFG y entonces eso les indica la diferencia entre entalpías, o lo pueden hacer de esta manera, ¿sí? Entonces es 2202,6, ¿sí? Entonces la entalpía de nuestra sustancia quedaría igual a 994,979. Esto se da en kilojoule kilogramo, igual que la energía interna. Entonces reemplazamos nuestra entalpía acá en nuestro cuadro de propiedades. Entonces sería 994,979, ¿sí? Listo, muchachos, entonces ya nos damos cuenta que tenemos definido nuestro primer tanque rígido, donde tenemos el estado y tenemos cada una de las propiedades que necesitamos, ¿sí? Ahora vamos a hacer lo mismo con nuestro tanque rígido 2, ¿sí? Ahora vamos a hacer el análisis con nuestro tanque rígido 2. Recuerden que en cualquier momento pueden parar el video y pueden mirar cómo fue que hicimos el domo y cómo fue que empezamos a mirar el caso de que en qué estado estaba la sustancia. Vamos a borrar esto y vamos a trabajar con el tanque rígido 2. Entonces en el tanque rígido 2, como podemos observar, leer de nuevo, pues nos damos cuenta que tenemos las propiedades ya de presión y temperatura. Entonces lo que nosotros hacemos, vamos a hacer un diagrama, voy a hacer un diagrama TB de nuevo, ¿sí? Para mirar en qué estado está esta sustancia. Entonces yo tengo acá mi diagrama, ¿sí? Diagrama T, volumen específico, ¿cierto? Entonces yo lo que tengo que hacer es volver a hacer el domo. Esta línea es la línea de presión constante, ¿sí? Esta línea es la línea de presión constante. Entonces esta es una presión de 600 kilopascales, ¿sí? Y nos vamos a ir a mirar esta temperatura a 600 kilopascales. ¿Cuánta es la temperatura de saturación de la sustancia? Entonces cuando nosotros vamos y miramos en la Van Villen, en las tablas o en la Cengel, en las tablas de líquido saturado, pues nos damos cuenta que esa temperatura de saturación equivale a 158,85,
¿sí? Y resulta que nuestra sustancia tiene una temperatura de 120 grados centígrados. Perdón, nuestra sustancia tiene una temperatura de 200 grados centígrados en B, ¿sí? Entonces, si nosotros bajamos, sabemos que esto está como vapor sobrecalentado, ¿sí? Vapor sobrecalentado. Vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, como eso está en vapor sobrecalentado, tenemos que irnos a la tabla de vapor sobrecalentado, buscar a esta presión y a esta temperatura, y vamos y calculamos cada una de las propiedades. Entonces, cuando nosotros hacemos eso, nos encontramos que la temperatura de saturación es, bueno, 158,85 grados centígrados. Y acá no hay necesidad de calcular la calidad, porque ya sabemos el estado, ¿sí? O sea, la calidad ahí es mayor que 1, pero la calidad siempre va desde 0 hasta 1. La energía interna, entonces, mirando estas dos propiedades, es de... La energía interna mirando esas dos propiedades es de 2683,1 kilogramo, ¿sí? Y la entalpía es de 2850,1 kilogramo, ¿sí? La masa en B, nosotros sabemos que tenemos acá el volumen, ¿cierto? Bueno, tenemos que mirar el volumen específico para poder calcular eso. Entonces, el volumen específico de esta sustancia es 0,35 202. Volumen específico está dado en unidades de metro cúbico kilogramo. Entonces nosotros podemos calcular la masa. Nosotros sabemos que el volumen específico es el volumen físico, mira la diferencia entre las dos propiedades, sobre la cantidad de masa, ¿sí? Entonces el volumen es igual a 0,4, ¿sí? Y la cantidad de masa es igual a... La cantidad de masa es lo que queremos calcular, ¿sí? Entonces vamos a hacerlo abajo. Vamos a hacerlo aquí abajo. Volumen específico es 0,35 202. El volumen es 0,4 sobre la masa. Entonces pasamos este para acá y pasamos esto a dividir, ¿cierto? 0,35 202, ¿sí? Y ahí haríamos la masa y la calcularíamos, ¿sí? Entonces la masa es el volumen físico sobre el volumen específico. Entonces eso, ¿cuánto nos da? Tenemos que es 0,4 dividido entre 0,35 202. Entonces eso nos da 1,136. 1,136. Como es la cantidad de masa, es en kilogramos, ¿no? Entonces es en kilogramos. Entonces sería 1,136 kilogramos. Listo, muchachos, ya tenemos entonces las propiedades de este estado 2, ¿sí? Ahora lo más importante entonces era definir las propiedades del segundo estado, pero el enunciado es un poquito enredador, por así decirlo, pero nosotros
nos damos cuenta que la presión para que obviamente se levante este cilindro pistón, la presión de acá tiene que ser 800 y dice que después de un tiempo, entonces esto mantiene la presión, esto mantiene la temperatura. Entonces, por lo tanto, ya tenemos el segundo estado termodinámico porque tenemos dos propiedades intrínsecas directamente que son diferentes, ¿sí? Entonces, vamos a hacerlo. Cuando nosotros vamos a mirar el segundo estado termodinámico, entonces lo podemos calcular de la siguiente manera. Nosotros nos damos cuenta que si nosotros hacemos un diagrama, ahora en este caso PV. Bueno, muchachos, continuando con la segunda parte, había quedado en que hacía el diagrama de diagrama de saturación, ¿sí? Entonces es el diagrama PV, ¿sí? Entonces en ese diagrama lo que hacemos es que miramos la presión de saturación a una temperatura constante, una temperatura de 250 grados centígrados, ¿sí? Entonces a 250 grados centígrados la presión de saturación ya la calculamos y es 3.973 kilopascales. De 3.973 kilopascales, pero nosotros tenemos una presión de saturación final, una presión final de todo el sistema de 800. Entonces, por lo tanto, todo nuestro sistema va a estar como vapor sobrecalentado, ¿sí? Entonces, nosotros lo que hacemos es, nos metemos a la tabla de la Van Villen, buscamos esta presión, buscamos la presión, buscamos a esta presión, a esta temperatura, ¿sí? Buscamos cada una de las propiedades. Entonces, bueno, acá es la temperatura de todo el sistema, tanto en los tanques es de 250 grados centígrados, 250 grados centígrados, y en el tanque rígido pues también. Entonces acá vamos a volver a escribir todo para el cilindro pistón, este cilindro pistón. Entonces el estado, vapor sobrecalentado, entonces acá el estado corresponde para los tres. Entonces vapor sobrecalentado. La temperatura de saturación no la calculamos, sino que calculamos fue la presión de saturación. Entonces la presión de saturación es de 3.973, ¿sí? El volumen específico, la energía interna para este estado es de 2.715.5 kilojoule kilogramo. La entalpía de saturación es de 2.950. La calidad no necesitamos calcularla. Ahora nos haría falta de saber cómo calculamos el volumen final, que es una de las preguntas. El volumen específico de esto es el mismo de todos, entonces es 0.29314, ¿sí? Y faltaría calcular la masa. Entonces, para hacer todos estos balances, lo primero que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que mirar si de acá sale masa, si de acá sale masa, y hacer el balance de flujo másico con respecto a eso. Entonces, vamos a hacer el balance de flujo másico del lado A para saber si sale alguna cantidad de masa. Entonces, masa de salida en A va a ser igual a la masa en el estado que había en el estado inicial menos la masa en el estado final. Entonces, la masa en el estado 1 del tanque rígido A es 3. Listo, 3. Y la masa en el estado 2 es de ¿cuánto? Del tanque rígido A es de 2.046. 2.046. Entonces, si nosotros hacemos esa resta, pues podríamos saber que la cantidad de masa que salió de la sustancia es 2.046. 3 menos 2.046 da, la masa de salida da un total de 0.954, ¿sí? Kilogramos. Entonces de acá sale 0.954 kilogramos. ¿Listo, muchachos? Después ahora lo que tenemos que hacer es mirar de acá cuánto sale para saber cuánto es lo que entra al cilindro pistón. Entonces
la masa de salida de B sería igual a la masa 1 en B menos la masa en 2. Entonces resulta que la masa en el estado 1 de B es igual a ¿cuánto? A 1.136, ¿cierto? Y el volumen y la masa que calculamos nosotros nos dio 1.364, ¿sí? Acuérdense que esta masa la calculamos como haciendo volumen específico es volumen sobre masa, entonces la masa es igual a, esta es la masa en B, ¿no? La masa es igual al volumen sobre el volumen específico. ¿Cuánto es el volumen? El volumen es 0.4 dividido entre 0.29314. Entonces 0.4 dividido entre 0.29314, eso nos da un total de 1.364. ¿Sí? Entonces 1.364, entonces nos damos cuenta que la masa en 2 está más elevada. ¿Qué quiere decir eso? Que 1.136 menos 1.364, entonces eso quiere decir que es menos 0.228. Esto quiere decir que en lugar de salir masa en B, lo que pasó fue que entró una cantidad de masa, ¿sí? Y esa cantidad de masa es de 0.228, ¿sí? Ahora entonces, para saber cuánto le entró al cilindro pistón, entonces lo que hacemos es el balance de masas, ¿cierto? Entonces, balance de masas en el cilindro pistón pues va a ser igual a masas que entran igual a masas que salen. Entonces, ¿cuál es la masa que entra acá? Masa que entra de entrada es igual, esta es la masa de entrada del cilindro más 0.228, que es la masa que le entra a B, es igual a la masa, a dos masas de entrada. Si yo tomo este nodo, ¿cuál sería? Lo que entra es esta masa y lo que sale serían estas dos masas en ese nodo, ¿no? Entonces vamos a tomar este nodo. Listo, entonces sería la masa que entra, o sea, sería masa de entrada en A, es igual a masa de salida en B más la masa de entrada en el cilindro pistón, ¿cierto? Entonces la masa de entrada en A va a ser igual a 0.954 kilogramos, y eso es igual a la masa de salida en B, la masa de salida en B es igual a 0.228 más la masa de entrada del cilindro pistón. Entonces despejamos de acá y es la resta entre los dos. 0.954 menos 0.228 va a ser igual a la masa de entrada del cilindro pistón. Entonces hacemos la resta entre esos dos valores y vamos a saber cuánto es la cantidad de masa que hay acá. 0.954 menos 0.228 va a ser igual a 0.726 masa de entrada del cilindro pistón. Entonces esto acá va a tener esa cantidad de masa, ¿sí? Entonces sería 0.726, ¿sí? Ahora entonces ya podríamos calcular el volumen final de una vez de esa sustancia. La misma sustancia, sino el cilindro, perdón.
Entonces, en el cilindro pistón nosotros sabemos que el volumen específico es igual al volumen sobre la cantidad de masa, ¿cierto? Entonces el volumen que nosotros tenemos, volumen físico, es igual al volumen específico por la masa. El volumen específico es igual a 0.29314 por la cantidad de masa, que es 0.726, ¿sí? Entonces si hacemos eso, ¿cuánto nos da? Pues 0.29314 por 0.726 va a ser igual a 0.212. 0.212 volumen es igual a 0.212 metros cúbicos, ¿sí? Entonces tenemos acá 0.212 metros cúbicos. Listo, muchachos, entonces ya tenemos una de las preguntas que nos estaban haciendo en el enunciado, ¿sí? Y ahora pues ya se puso más interesante el problema, porque ahora sí vamos a hacer los balances de primera ley. Primero lo que hice fue buscar todas las propiedades, pero ahora entonces vamos a hacer el análisis. Entonces es bien interesante que acá, por ejemplo, esto, mira, está a una temperatura de 120 grados y la presión en A, esta presión en A llegó a ser de, no la hemos mirado, la presión de saturación es 175.8, 198.5, perdón, es la presión de saturación en A. Entonces, si esta presión es de 198.5 y esta presión es de 600 kilopascales, la presión final del sistema va a ser 800, ¿sí? Y eso nos lo decían al inicio. Entonces esa presión final es una suposición, podríamos decirlo así, o algo que nos da el enunciado directamente, ¿sí? Dependiendo como lo quieras ver. Entonces para mí esa presión la tomé como 800 kilopascales. Ya con eso, entonces ya puedo calcular los calores, el calor acá en A, el calor en B, y puedo calcular también el calor de disipación de esto. Entonces vamos a mirar la primera ley de la termodinámica, que es prácticamente lo más importante dentro del ejercicio, aunque pues si es simplemente ya esto, después de tener todas estas propiedades, lo que nos queda es simplemente hacer la ecuación normal, ¿no? Entonces vamos a dejar esto en términos de kilogramos, ¿sí? No la vamos a hacer con términos de m puntos. Entonces la primera ley, por primera ley de la termodinámica, ¿sí? La primera ley, está fallando el marcador. La primera ley de la termodinámica es que calor menos trabajo es igual a los m puntos de salida, entalpía de salida, menos los m puntos de entrada, entalpía de entrada, más la masa en el estado 2, energía interna en el estado 2, menos la masa en el estado 1, energía interna en el estado 1. ¿Qué es lo que pasa? Que este es un sistema, este es un sistema cerrado, pero que en realidad es un sistema, parece cerrado, pero en realidad es un sistema abierto, ¿sí? ¿Por qué? Porque entonces vamos a hacer la primera ley para A. Esta es la primera ley para A. Entonces, calor sí hay, trabajo no hay por ser un tanque rígido. Masa de salida sí hay, masa de entrada no hay, ¿cierto? Entonces ya con eso calculamos los calores. Entonces, la masa de salida en A, ¿cuánto es la masa de salida en A? Nosotros lo tenemos acá, ¿no? 0.954, ¿cierto? Uy, acá borré y no coloqué la otra masa. Esta era 0.7. Dame, vuelvo y la hago rápido. 0.954 menos 0.28. Esta es 0.726. Listo. Entonces la masa de salida, estamos mirando este de 0.954 kilogramos por la entalpía de salida.
Esto va a ser en el estado 2. En el estado 2 de A. En el estado 2 de A, la entalpía de salida va a ser de 2950 por 2950. Y esto estaba en kilojoule kilogramo. Si se dan cuenta, muchachos, todas las unidades de calor me van a dar en términos de joules, ¿sí? En términos de kilojoules. Ahora, más la masa en el estado 2. Entonces tengo que mirar la masa en el estado 2 de A. Acá hice la masa de salida en el estado 1 de A. Perdón, la masa de salida en el estado 2. Pero la masa de salida... sí, esta fue la masa de salida que calculamos, ¿no? Esta fue la masa de salida que calculamos. Por la entalpía, sí. Más la masa del estado 2, la masa en el estado 2 de A. La masa en el estado 2 de A es de 2.042. Sí, 2.046, perdón. Por la energía interna, que es ¿cuánto? ¿Cuánto es la energía interna en el estado 2? 2715.5 menos la masa en el estado 1 de A. La masa en el estado 1 de A es de 3. 3 por la energía interna. Por su energía interna, ¿que cuánto es? Es 955,215, ¿cierto? Entonces esto está dado en este término, todo está dado en kilojoules, porque este es kilogramo, kilogramo, entonces se simplifica, queda kilojoule. Y entonces me daría cuánto es ese calor que va a salir de ahí, o cuánto es el calor con el que va a entrar. Entonces, vamos a hacerlo. Sería 0,954 por 2950 más 2.046 por 2715.5 menos 3 por 955.215. Vamos a verificar acá en la calculadora. Siempre hagan eso, muchachos. Verifiquen 0.954 por 2950 más 2.046 por 2715.5 menos 3 por 2 por 955.215. Entonces el calor da 5.504.568 kilojoules, ¿sí? Entonces ya acá tenemos ese calor, 5.504,568 kilojoules. 568 kilojoules. Listo, muchachos, ahora vamos a hacerlo. Vamos a hacer eso para el segundo tanque. Vamos a hacer el mismo proceso para el segundo tanque. Entonces vamos a borrar esto para calcular la cantidad de calor en el segundo tanque. Entonces, si ustedes se dan cuenta, acá, ¿qué va a cambiar? Aquí lo que iría a cambiar es que no sale masa, sino que entra. Entonces, este está bien, ¿sí? Ese término está bien. Masa de entalpía de entrada. Masa de entrada, entalpía de entrada. Por lo siguiente. Y se iría el trabajo y se iría el trabajo y se iría la masa de salida. Entonces, vamos a hacerlo. La masa de entrada de esto es 0,228 kilogramos por, entonces esto es negativo, por
La entalpía de salida, que sería en el estado 2 de la entalpía de salida del tanque 2, sería igual a 2950 más la masa en el estado 2. La masa en el estado 2 sería igual del tanque B, sería igual a 1.364 por la energía interna en el estado 2. La energía interna en el estado 2 es esta, 2950, perdón, la masa en el estado 1. ¿Cuánto es la masa en el estado 1? Estado 1. Masa en el estado 1, 1.136. Perdón. La masa en el estado 2 por la energía interna en el estado 2 de B. La masa en el estado 2 es esta. Y la energía interna en el estado 2 de B es esta, 2715.5. Menos la masa en el estado 1 de B. La masa en el estado 1 de B es 1.136, ¿cierto? Por la energía interna en su estado 1. La energía interna en su estado 1 es 2638,1. Todo esto recuerden que está en, este es kilojoule kilogramo, se simplifica y todo está en kilojoules. Entonces usamos la calculadora y volvemos a calcular ese calor. De 0.228 por 2950 más 1.364 por 2715.5 menos 1.136 por 2638.1. 2600.